Te damos gracias, soberano Señor, una vez más por este nuevo amanecer, por la vida que nos permite disfrutar todavía el día de hoy, Señor. Gracias por el sentir que has puesto en nuestro corazón de estar mm, comenzando el día leyendo tu palabra, meditando en ella y esperando que obres a través de estas palabras en nuestra vida, Señor. Que nos alimentes el alma con ellas y perfecciones tu obra en nosotros. Guíanos, Señor, y danos entendimiento para comprender claramente lo que leamos. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 19. Cuando el rey Josafat de Judá regresó a salvo a Jerusalén, Jehú, hijo de Ananí, el vidente, salió a recibirlo. ¿Por qué habrías de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor? Le preguntó el rey al rey. Debido a lo que has hecho, el Señor está muy enojado contigo. Sin embargo, hay algo bueno en ti, porque quitaste los postes dedicados a la diosa Cera por todo el territorio y has decidido buscar a Dios. Josafat vivía en Jerusalén, pero solía salir a visitar a su gente y recorría el territorio desde Beerseba hasta la zona montañosa de Efraín para animar al pueblo a que volviera al Señor, Dios de sus antepasados. Nombró jueces en las ciudades fortificadas por toda la nación y les dijo, piensen siempre con cuidado antes de pronunciar juicio. Recuerden que no juzgan para agradar a la gente, sino para agradar al Señor. Él estará con ustedes cuando entreguen el veredicto para cada caso. Teman al Señor y juzguen con integridad, porque el Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la justicia ni que se muestre parcialidad, ni que se acepte el soborno. En Jerusalén, Josafat nombró a algunos de los levitas y de los sacerdotes de los jefes de los clanes de Israel para que sirvieran como jueces en casos relacionados con las ordenanzas del Señor y en los conflictos civiles. Estas fueron las instrucciones que les dio. Ustedes deben actuar siempre con temor del Señor, con fidelidad y con un corazón íntegro. Cada vez que les llegue un caso de sus compatriotas que viven en las ciudades distantes, ya sea de asesinato o de alguna otra violación de las leyes, los mandatos, los decretos y las ordenanzas de Dios, deben advertirles que no pequen contra el Señor para que no se enoje con ustedes ni con ellos. Procedan así y no serán culpables. Amarías, el sumo sacerdote, tendrá la última palabra en todos los casos que tengan que ver con el Señor. Oh, estoy leyendo la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional. Bueno, el sumo sacerdote Amarías los orientará en todo asunto de carácter religioso, mientras que Díaz, hijo de Ismael, que es el jefe de la tribu de Judá, lo hará en todo asunto de carácter civil. También los levitas estarán al servicio de ustedes. Anímense y manos a la obra. El Señor estará con los que actúen bien. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat, y alguien fue a informarle. Del otro lado del mar muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasesón Tamar, es decir, en Hasesón Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo, Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo
Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Abraham. Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo, cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada, o la peste, o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyera a esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jaasiel, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico, den gracias al Señor. Su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín, y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso, hasta más no poder. Era tanto el botín
que tardaron 3 días en recogerlo. El cuarto día se congregaron en el valle de Baracá y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el valle de Beracá, nombre con el que hasta hoy se le conoce. Más tarde, todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de gozo, porque el Señor los había librado de sus enemigos. Al llegar, entraron en el templo del Señor al son de arpas, liras y trompetas. Al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Josafat tenía 35 años cuando ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 25 años. El nombre de su madre era Azuba, hija de Silhi. Siguió el buen ejemplo de su padre Asa y nunca se desvió de él, sino que hizo lo que agrada al Señor. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, pues el pueblo aún no se había consagrado al Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas de Jehú, hijo de Hananí, que forman parte del libro de los reyes de Israel. Después de esto, Josafat se alió con el perverso Ocosías, rey de Israel, para construir una flota mercante que iría a Tarsis. Los barcos los hacían en Esión, Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodías de Maresá, profetizó contra Josafat: por haberte aliado con Ocosías, el Señor destruirá lo que estás haciendo. En efecto, los barcos naufragaron y no pudieron ir a Tarsis. Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Jorán lo sucedió en el trono. Sus hermanos eran Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Sefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había regalado plata, oro y objetos de valor en abundancia, y les entregó también ciudades fortificadas en Judá, pero el reino se lo dio a Joram porque era el hijo mayor. Cuando Joram se afirmó completamente en el trono de su padre, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos jefes de Israel. Joram tenía 32 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 8 años, pero hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acab, y llegó incluso a casarse con la hija de Acab. Pero el Señor no quiso destruir la dinastía de David por consideración al pacto que había hecho con él, pues le había prometido mantener encendidas para siempre una lámpara para él y sus descendientes. En tiempo de Joram, los edomitas se sublevaron contra Judá y se nombraron su propio rey. Por lo tanto, Joram marchó con sus capitanes y todos sus carros de combate. Los edomitas lo cercaron a él y a los capitanes de los carros, pero durante la noche Joram logró abrirse paso. Desde entonces Edom ha estado en rebelión contra Judá, al igual que la ciudad de Libná, que en ese mismo tiempo se sublevó. Esto sucedió porque Joram abandonó al Señor, Dios de sus antepasados. Además, Joram construyó santuarios paganos en las colinas de Judá e indujo a los habitantes de Jerusalén y de Judá a la idolatría. El profeta Elías le envió una carta con este mensaje: así dice el Señor, Dios de tu antepasado David, por cuanto no seguiste el buen ejemplo de tu padre Josafat, ni el de Asa, rey de Judá, sino que seguiste el mal ejemplo de los reyes de Israel, haciendo que los habitantes de Judá y de Jerusalén
fueran infieles a Dios, como lo hizo la familia de Acab, y por cuanto asesinaste a tus hermanos, la familia de tu padre, que eran mejores que tú, el Señor herirá con una plaga terrible a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a todas tus posesiones. Y a ti te enviará una enfermedad en las entrañas tan grave que día tras día empeorará hasta que te salgan los intestinos. El Señor incitó a los filisteos y a los árabes vecinos de los cusitas para que se rebelaran contra Joram. Así que marcharon contra Judá y la invadieron y se llevaron todos los objetos de valor que hallaron en el palacio real, junto con los hijos y las mujeres de Judá. Ninguno de sus hijos escapó con vida, excepto Joacás, que era el menor de todos. Después de esto, el Señor hirió a Joram con una enfermedad incurable en la entraña. Pasaron los días, al cabo de 12 años, murió en medio de una terrible agonía, pues por causa de su enfermedad se le salieron los intestinos. Su pueblo no encendió ninguna hoguera en su honor, como se había hecho en honor de sus antepasados. Joram tenía 32 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Murió sin que nadie guardara luto por él y fue sepultado en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. A la muerte de Joram, los habitantes de Jerusalén proclamaron, perdón hermano, ¿me escucha? Sí. Sí, señor. Amén. A la muerte de Joram, los habitantes de Jerusalén proclamaron rey a Ocosías, su hijo menor, pues a sus hijos mayores los habían asesinado las bandas de árabes que habían venido al campamento. Así fue como Ocosías, hijo de Joram, ascendió al trono de Judá. Tenía 42 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén un año. Su madre era Atalía, nieta de Omri. También Ocosías siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, pues su madre le aconsejaba que hiciera lo malo. Hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho la familia de Acab. En efecto, una vez muerto su padre, Ocosías tuvo como consejeros a miembros de esa familia para su perdición. Por consejo de ellos, Ocosías se juntó con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y marchó hacia Ramón de Galaad para hacerle la guerra a Hazael, rey de Siria. Pero en la batalla los sirios hirieron a Joram. Por eso tuvo que regresar a Jezreel para reponerse de las heridas que había recibido en Ramot, cuando luchó contra Hazael, rey de Siria. Como Joram, hijo de Acab, convalecía en Jezreel, Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, fue a visitar. Dios había dispuesto que Ocosías muriera cuando fuera a visitar a Joram. Tan pronto como Ocosías llegó, salió acompañado de Joram para encontrarse con Jehú, hijo de Nimsi, al que el Señor había escogido para exterminar a la familia de Acab. Mientras Jehú ejecutaba el juicio contra la familia de Acab, se encontró con los jefes de Judá y con los parientes de Ocosías que estaban al servicio de éste y los mató. Luego mandó a buscar a Ocosías, que se había escondido en Samaria, pero lo apresaron y lo llevaron ante Jehú, quien ordenó matarlo. Sin embargo, le dieron sepultura porque decían, es el hijo de Josafat, que buscó al Señor con todo su corazón. Y en la familia de Ocosías no quedó nadie capaz de retener el reino. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real de Judá. Pero Josaba, que era hija del rey y esposa del sacerdote Joiada, raptó a Joás, hijo de Ocosías, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados. Metiéndolo en un dormitorio con su nodriza, logró esconderlo de Atalía, de modo que no lo mataron. Hizo esto porque era la hermana de Ocosías. 6 años estuvo Joás escondido con ellos en el templo de Dios, mientras Atalía reinaba en el país. En el 7º año, el sacerdote Joiada se armó de valor y convocó a los siguientes capitanes:
Azarías, hijo de Jeroán, Ismael, hijo de Johanán, Azarías, hijo de Obed, Meseías, hijo de Adaías, y Elisafat, hijo de Sicri. Estos recorrieron todo el país, convocando a los levitas de todos los pueblos de Judá y a los jefes de las familias de Israel para que fueran a Jerusalén. Allí toda la asamblea reunida en el templo de Dios hizo un pacto con el rey. Joyadá les dijo, aquí tienen al hijo del rey. Él es quien debe reinar tal como lo prometió el Señor a los descendientes de David. Así que hagan lo siguiente. Una tercera parte de ustedes, los sacerdotes y levitas que están al servicio del sábado, harán la guardia en la puerta. Otra tercera parte permanecerá en el palacio real y la tercera parte restante ocupará la puerta de los cimientos, mientras que todo el pueblo estará en los atrios del templo. Solo los sacerdotes y levitas que estén al servicio podrán entrar en el templo, pues ellos están consagrados, nadie más podrá entrar. El pueblo deberá obedecer el precepto del Señor. Arma en mano, los levitas rodearán por completo al rey. Y si alguien se atreve a entrar al templo, mátenlo. No dejen solo al rey, vaya donde vaya. Los levitas y todos los habitantes de Judá cumplieron con todo lo que el sacerdote Joyadá les había ordenado. Cada uno reunió a sus hombres, tanto a los que estaban de servicio el sábado como a los que estaban libres, pues el sacerdote Joyadá no eximió a ninguno de los turnos. Este repartió entre los capitanes las lanzas y los escudos grandes y pequeños del rey David que estaban guardados en el templo de Dios y luego colocó con sus puestos a todos. En sus puestos a todos. Cada uno arma en mano protegía al rey cerca del altar y desde el altar sur hasta el lado norte del templo. Luego sacaron al hijo del rey. Le pusieron la corona y le entregaron una copia del pacto y lo proclamaron rey. Joyadá y sus hijos lo ungieron y gritaron, ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó la gritería del pueblo que corría y aclamaba al rey, fue al templo del Señor donde estaba la gente. Allí vio al rey de pie junto a la columna de la entrada y a los capitanes y músicos a su lado. Toda la gente tocaba alegre las trompetas y los cantores, acompañados de instrumentos musicales, dirigían la alabanza. Al ver esto, Atalía rasgó las vestiduras y gritó, ¡Traición, traición! Entonces el sacerdote Joyadá, como no quería que la mataran en el templo del Señor, hizo que salieran los capitanes que estaban al mando de las fuerzas y les ordenó, sáquenla de entre las filas. Y si alguien se pone de su lado, mátenlo a filo de espada. Así que la apresaron y la llevaron al palacio por la puerta de la caballería y allí la mataron. Luego Joyadá hizo un pacto con toda la gente y con el rey para que fueran el pueblo del Señor. Entonces toda la gente fue al templo de Baal y lo derribó, destruyeron los altares y los ídolos y enfrente de los altares degollaron a Matán, el sacerdote de Baal. Después Joyadá apostó guardias en el templo del Señor bajo las órdenes de los sacerdotes y levitas. A estos David les había asignado sus turnos para que ofrecieran al Señor los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, y para que cantaran con gozo, como lo había ordenado David. También colocó porteros en la entrada del templo del Señor para que le impidieran el paso a todo el que estuviera impuro. Acto seguido, Joyadá, acompañado de los capitanes, los nobles, los gobernadores y todo el pueblo, llevó al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real, pasando por la puerta superior y sentaron a Joás en el trono real. Todo el pueblo estaba alegre y tranquila la ciudad, pues habían matado a Atalía a filo de espada. Joás tenía 7 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre era Sibia, oriunda de Berseba. Mientras el sacerdote Joyadá vivió, Joás hizo lo que agradaba al Señor. Joyadá eligió 2 esposas para Joás y con ellas Joás tuvo hijos e hijas. Algún tiempo después, Joás decidió reparar el templo del Señor, reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo, vayan por las ciudades de Judá y recojan dinero de todos los israelitas para reparar cada año el templo de su Dios. Háganlo inmediatamente. Sin embargo, los levitas fueron negligentes.
Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has presionado a los levitas para que vayan y recojan en Judá y en Jerusalén la contribución que Moisés, siervo del Señor, y la asamblea de Israel impusieron para la tienda del pacto? Resulta que la malvada de Atalía y sus hijos habían destrozado el templo de Dios y hasta habían ofrecido a los Baales los objetos sagrados del templo del Señor. Por eso el rey ordenó que se hiciera un cofre y se colocara afuera, junto a la puerta del templo del Señor. Luego mandó que se pregonara por Judá y Jerusalén que trajeran al Señor la contribución que Moisés, siervo del Señor, había ordenado a Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo llevaron alegremente sus contribuciones y las depositaron en el cofre hasta llenarlo. Los levitas llevaban el cofre a los funcionarios del rey para que lo examinaran. Cuando veían que había mucho dinero, se presentaban al secretario real y un oficial nombrado por el sumo sacerdote, y luego de vaciar el cofre, volvían a colocarlo en su lugar. Esto lo hacían todos los días, y así recogieron mucho dinero. El rey y Joiada entregaban el dinero a los que supervisaban la restauración del templo del Señor, y estos contrataban canteros, carpinteros y expertos en el manejo del hierro y del bronce para repararlo. Los supervisores de la restauración trabajaron diligentemente hasta terminar la obra. Repararon el templo del Señor y lo dejaron en buen estado y conforme al diseño original. Cuando terminaron, le llevaron al rey y a Joiada el dinero que sobró, y estos lo utilizaron para hacer utensilios para el templo del Señor, utensilios para el culto y para los holocaustos, y cucharones y vasos de oro y de plata. Todos los días mientras Joiada vivió, se ofrecieron holocaustos en el templo del Señor. Pero Joiada envejeció y murió muy anciano. Cuando murió tenía 130 años. Fue sepultado junto con los reyes en la ciudad de David, porque había servido bien a Israel y a Dios y su templo. Después de que Joiada murió, los jefes de Judá se presentaron ante el rey para rendirle homenaje, y él escuchó sus consejos. Abandonaron el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y adoraron las imágenes de Aserá y de los ídolos. Debido a este pecado, la ira de Dios cayó sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que los exhortaran a volver a Él, pero no les hicieron caso. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y éste, presentándose ante el pueblo, declaró: así dice Dios el Señor, ¿por qué desobedecen mis mandamientos? De ese modo no prosperarán. Como me han abandonado, yo también los abandonaré. Pero ellos conspiraron contra Zacarías, hijo de Joiada, y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás, no tomando en cuenta la bondad de Joiada, mató a su hijo Zacarías, quien al morir dijo: que el Señor vea esto y te juzgue. Al cabo de un año, las tropas sirias marcharon contra Joás, invadieron Judá y Jerusalén, y después de matar a los jefes del pueblo, enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque el ejército sirio era pequeño, el Señor permitió que derrotara a un ejército muy numeroso, porque los habitantes de Judá habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. De esta manera, Joás recibió el castigo que merecía. Cuando los sirios se retiraron dejando a Joás gravemente herido, sus servidores conspiraron contra él y lo mataron en su propia cama, vengando así la muerte del hijo del sacerdote Joiada. Luego lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes.
Los que conspiraron contra Joás fueron Zabad, hijo de Simat, el amonita, y Josabad, hijo de Simrit, el moabita. Todo lo relacionado con los hijos de Joás, con las muchas profecías en su contra y con la restauración del templo de Dios está escrito en el comentario sobre el libro de los reyes. Su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Amasías tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Joadán, oriunda de Jerusalén. Amasías hizo lo que agrada al Señor, aunque no de todo corazón. Después de afianzarse en el poder, Amasías mató a los ministros que habían asesinado a su padre, el rey. Sin embargo, según lo que ordenó el Señor, no mató a los hijos de los asesinos, pues está escrito en el libro de la ley de Moisés. A los padres no se les dará muerte por la culpa de sus hijos, ni a los hijos se les dará muerte por la culpa de sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasías reunió a los de Judá y puso al frente de todo Judá y Benjamín jefes de 1000 y de 100 soldados agrupados según sus familias patriarcales. Censó a los hombres mayores de 20 años y resultó que había 300,000 hombres aptos para ir a la guerra y capaces de manejar la lanza y el escudo. Además, por la suma de 3,300 kilos de plata, contrató a 100,000 guerreros valientes de Israel. Pero un hombre de Dios fue a verlo y le dijo: Su Majestad, no permita que el ejército de Israel vaya con usted, porque el Señor no está con esos efraimitas. Si usted va con ellos, Dios lo derribará en la cara misma de sus enemigos, aunque luche valerosamente, porque Dios tiene poder para ayudar y poder para derribar. Amasías le preguntó al hombre de Dios: ¿Qué va a hacer con los 3,300 kilos de plata que pagué al ejército de Israel? El Señor puede darle a usted mucho más que eso, respondió. Entonces Amasías dio de baja a las tropas israelitas que habían llegado de Efraín y las hizo regresar a su país. A raíz de eso, las tropas se enojaron mucho con Judá y regresaron furiosas a sus casas. Armándose de valor, Amasías guió al ejército hasta el valle de la Sal, donde mató a 10,000 hombres de Seir. El ejército de Judá capturó vivos a otros 10,000. A esto los hicieron subir a la cima de una roca y desde allí los despeñaron. Todos murieron destrozados. Mientras esto sucedía, las tropas que Amasías había dado de baja se lanzaron contra las ciudades de Judá y desde Samaria hasta Bet-Horón mataron a 3,000 personas y se llevaron un enorme botín. Cuando Amasías regresó de derrotar a los edomitas, se llevó consigo los dioses de los habitantes de Seir y los adoptó como sus dioses, adorándolos y quemándoles incienso. Por eso el Señor se encendió en ira contra Amasías y le envió un profeta con este mensaje: ¿Por qué sigues a unos dioses que no pudieron librar de tus manos a su propio pueblo? El rey interrumpió al profeta y le replicó: ¿Y quién te ha nombrado consejero del rey? Si no quieres que te maten, no sigas fastidiando. El profeta se limitó a añadir: Solo sé que por haber hecho esto y por no seguir mi consejo, Dios ha resuelto destruirte. Sin embargo, Amasías, rey de Judá, siguiendo el consejo de otros, envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás y nieto de Jehú, rey de Israel, con este reto: Ven acá para que nos enfrentemos. Pero Joás, rey de Israel, le respondió a Amasías, rey de Judá: El cardo del Líbano le mandó este mensaje al cedro: Entrega a tu hija como esposa a mi hijo. Pero luego pasaron por allí las fieras del Líbano y aplastaron al cardo. Tú te jactas de haber derrotado a los edomitas. El éxito se te ha subido a la cabeza. Está bien, jáctate si quieres, pero quédate en casa. ¿Para qué provocas una desgracia que significará tu perdición y la ayuda?
Como estaba en los planes de Dios entregar a Amasías en poder del enemigo por haber seguido a los dioses de Edom, Amasías no le hizo caso a Joás. Entonces Joás, rey de Israel, marchó a Bet-Semes, que está en Judá, para enfrentarse con él. Los israelitas batieron a los de Judá y estos huyeron a sus hogares. En Bet-Semes, Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Joacás. Luego fue a Jerusalén y derribó 180 metros de la muralla desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Además, se apoderó de todo el oro, la plata y los utensilios que estaban en el templo de Dios bajo el cuidado de Obed-Edom. También se llevó los tesoros del palacio real, tomó rehenes y regresó a Samaria. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, sobrevivió 15 años a Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías, desde el primero hasta el último, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el momento en que Amasías abandonó al Señor, se tramó una conspiración contra él en Jerusalén. Entonces Amasías huyó a Laquis, pero lo persiguieron y allí lo mataron. Luego lo llevaron a caballo hasta la capital de Judá, donde fue sepultado con sus antepasados. Todo el pueblo de Judá tomó entonces a Usías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Y fue Usías quien, después de la muerte del rey Amasías, reconstruyó la ciudad de Elat y la reintegró a Judá. Usías tenía 16 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Usías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías, y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Usías marchó contra los filisteos y destruyó los muros de Gad, Jabnia y Asdod. Además construyó ciudades en la región de Asdod, entre los filisteos. Dios lo ayudó en su guerra contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gur-Baal y contra los meunitas. Los amonitas fueron tributarios de Usías y éste llegó a tener tanto poder que su fama se difundió hasta la frontera de Egipto. Usías también construyó y fortificó torres en Jerusalén, sobre las puertas de la esquina y del valle, y en el ángulo del muro. Asimismo, construyó torres en el desierto y cavó un gran número de pozos, pues tenía mucho ganado en la llanura y en la meseta. Tenía también labradores y viñadores que trabajaban en las montañas y en los valles, pues era un amante de la agricultura. Usías contaba con un ejército que salía a la guerra por escuadrones, de acuerdo con el censo hecho por el cronista Jehiel y por el oficial Meseías, bajo la dirección de Hananías, funcionario del rey. El total de los jefes de familia eran de 2,600, todos ellos guerreros valientes. Bajo el mando de estos había un ejército bien entrenado, compuesto por 307,500 soldados, que combatían con mucho valor para apoyar al rey en su lucha contra los enemigos. A ese ejército Usías lo dotó de escudos y lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. Construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño. Con la poderosa ayuda de Dios, Usías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor.
Esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado y así Dios el Señor no va a honrar. Esto enfureció a Usías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Al ver que Usías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Los demás acontecimientos del reinado de Usías, desde el primero hasta el último, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amón. Cuando Usías murió, fue sepultado con sus antepasados en un campo cercano al panteón de los reyes, pues padecía de lepra. Y su hijo Jotán lo sucedió en el trono. Jotán tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotán hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías, pero no iba al templo del Señor. El pueblo, por su parte, continuó con sus prácticas corruptas. Jotán fue quien construyó la puerta superior del templo del Señor, hizo también muchas obras en el muro de Ofel, construyó ciudades en las montañas de Judá y fortalezas y torres en los bosques. Jotán le declaró la guerra al rey de los amonitas y lo venció. Durante 3 años consecutivos, los amonitas tuvieron que pagarle un tributo anual de 100 barras de plata, 10,000 cargas de trigo y 10,000 cargas de cebada. Jotán llegó a ser poderoso porque se propuso obedecer al Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Jotán y sus guerras y su conducta están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía Jotán 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Cuando murió, fue sepultado en la ciudad de David y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. Acaz tenía 20 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Pero a diferencia de su antepasado David, Acaz no hizo lo que agrada al Señor. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y también hizo imágenes fundidas de los Baales. Asimismo, quemó incienso en el valle de Ben Hinón y sacrificó en el fuego a sus hijos, según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. También ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Por eso el Señor, su Dios, lo entregó al poder del rey de Siria. Los sirios lo derrotaron y capturaron una gran cantidad de prisioneros que se llevaron a Damasco. Acaz también cayó en poder del rey de Israel, quien le afligió una gran, quien le infligió una gran derrota. En un solo día, Pekah, hijo de Remalías, mató en Judá a 120,000 hombres, todos ellos soldados valientes, porque los habitantes de Judá habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Sicri, un guerrero de Efraín, mató a Maseías, hijo del rey, a Azricán, oficial encargado del palacio, y a Elcaná, que era el oficial más importante después del rey. De entre sus hermanos de Judá, los israelitas capturaron a 200,000 personas, incluyendo a mujeres, niños y niñas. Además, se apoderaron de un enorme botín que se llevaron a Samaria. Había allí un hombre llamado Odeb, que era profeta del Señor. Cuando el ejército regresaba a Samaria, este profeta salió a su encuentro y les dijo: el Señor, Dios de sus antepasados,
entregó a los de Judá en manos de ustedes, porque estaba enojado con ellos. Pero ustedes los mataron con tal furia que repercutió en el cielo. Y como si fuera poco, ahora pretenden convertir a los habitantes de Judá y de Jerusalén en sus esclavos. ¿Acaso no son también ustedes culpables de haber pecado contra el Señor su Dios? Por tanto, háganme caso. Dejen libres a los prisioneros. ¿Acaso no son sus propios hermanos? La ira del Señor se ha encendido contra ustedes. Entonces Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salún, y Amasá, hijo de Hadlai, que eran jefes de los efraimitas, se enfrentaron a los que regresaban de la guerra y les dijeron: no traigan aquí a los prisioneros, porque eso nos haría culpables ante el Señor. ¿Acaso pretenden aumentar nuestros pecados y nuestras faltas? Ya es muy grande nuestra culpa, y la ira del Señor se ha encendido contra Israel. Así que los soldados dejaron libres a los prisioneros y pusieron el botín a los pies de los jefes y de toda la asamblea. Algunos fueron nombrados para que se hicieran cargo de los prisioneros, y con la ropa y el calzado del botín vistieron a todos los que estaban desnudos. Luego les dieron de comer y de beber y les untaron aceite. Finalmente, a los que estaban débiles los montaron en burros y los llevaron a Jericó, la ciudad de las palmeras, para reunirlos con sus hermanos. Después aquellos hombres volvieron a Samaria. En aquel tiempo el rey Acaz solicitó la ayuda de los reyes de Asiria, porque los edomitas habían atacado nuevamente a Judá y se habían llevado a algunos prisioneros. Por su parte, los filisteos saquearon las ciudades de Judá que estaban en la llanura y en el Negev. Se apoderaron de Bet-Semes, Ayalón, Gederot, Soco, Timna y Gimzo, junto con sus respectivas aldeas, y se establecieron en ellas. Así fue como el Señor humilló a Judá por culpa de Acaz su rey, quien permitió el desenfreno en Judá y se rebeló totalmente contra el Señor. Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en vez de apoyar a Acaz, marchó contra él y empeoró su situación. Entonces Acaz le entregó al rey de Asiria todo lo que había de valor en el templo del Señor, en el palacio real y en las casas de sus oficiales. Pero eso de nada le sirvió. Y a pesar de encontrarse tan presionado, el rey Acaz se empecinó en su rebelión contra el Señor. Incluso ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado, pues pensó: como los dioses de Siria ayudan a sus reyes, también me ayudarán a mí si les ofrezco sacrificios. Pero esos dioses fueron su ruina y la de todo Israel. Acaz también juntó y despedazó los utensilios del templo del Señor. Cerró sus puertas e hizo construir altares en cada esquina de Jerusalén. Y en todas las ciudades de Judá hizo construir santuarios paganos para quemar incienso a otros dioses, ofendiendo así al Señor Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos de su reinado, desde el primero hasta el último, lo mismo que su conducta, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Acaz murió y fue sepultado en la ciudad de Jerusalén, pero no en el panteón de los reyes de Israel. Su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Ezequías tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abías, hijo de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. En el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor y las reparó. En la plaza oriental convocó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: levitas, escúchenme.
Purifíquense ustedes y purifiquen también el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y saquen las cosas profanas que hay en el santuario. Es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofende al Señor nuestro Dios y que lo abandonaron. Es también un hecho que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde Él habita. Asimismo, cerraron las puertas del atrio, apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por eso la ira del Señor cayó sobre Judá y Jerusalén y los convirtió en objeto de horror, de desolación y de burla, tal como ustedes pueden verlo ahora con sus propios ojos. Por eso nuestros antepasados murieron a filo de espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas al cautiverio. Yo me propongo ahora hacer un pacto con el Señor Dios de Israel para que retire de nosotros su ardiente ira. Así que, hijos míos, no sean negligentes, pues el Señor los ha escogido a ustedes para que estén en su presencia y les sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso. Estos son los levitas que se dispusieron a trabajar. De los descendientes de Coat, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías. De los descendientes de Merari, Kis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Yaleel. De los descendientes de Gersón, Joa, hijo de Simá, y Edén, hijo de Joa. De los descendientes de Elisafán, Simri y Jeyer. De los descendientes de Asaf, Zacarías y Matanías. De los descendientes de Emán, Jehiel y Simí. De los descendientes de Jedutum, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus parientes, se purificaron y entraron en el templo del Señor para purificarlo, cumpliendo así la orden del rey según las palabras del Señor. Después los sacerdotes entraron al interior del templo del Señor para purificarlo. Sacaron al atrio y al templo todos los objetos paganos que encontraron allí y los levitas los recogieron y los arrojaron al arroyo de Cedrón. Comenzaron a purificar el templo el primer día del mes primero y al octavo día ya habían llegado al pórtico del templo. Para completar la purificación emplearon otros 8 días, de modo que terminaron el día 16 del mes primero. Más tarde se presentaron ante el rey Ezequías y le dijeron: ya hemos purificado el templo del Señor, el altar de los holocaustos con sus utensilios y la mesa para el pan de la presencia con sus utensilios. Además, hemos reparado y purificado todos los utensilios que en su rebeldía el rey Acaz profanó durante su reinado y los hemos puesto ante el altar del Señor. El rey Ezequías se levantó muy de mañana, reunió a los jefes de la ciudad y se fue con ellos al templo del Señor. Llevaron 7 bueyes, 7 carneros y 7 corderos. Además, como ofrenda por el pecado del reino, del santuario y de Judá, llevaron 7 machos cabríos. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que lo ofrecieran en holocausto sobre el altar del Señor. Los sacerdotes mataron los toros, recogieron la sangre y la rociaron sobre el altar. Luego mataron los carneros y rociaron la sangre sobre el altar. Después mataron los corderos y rociaron la sangre sobre el altar. Finalmente, a los machos cabríos de la ofrenda por el pecado los llevaron y los colocaron delante del rey y de la asamblea para que pusieran las manos sobre ellos. Luego los mataron y rociaron la sangre sobre el altar como una ofrenda por el pecado de todo Israel, pues el rey había ordenado que el holocausto y el sacrificio por el pecado se ofrecieran por todo Israel. Ezequías instaló también a los levitas en el templo del Señor con música de címbalo, arpas y liras, tal como lo había ordenado David, Natán, el profeta, y Gad, el vidente del rey. Este mandato lo dio el Señor por medio de sus profetas. Los levitas estaban de pie con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías ordenó que se ofreciera el holocausto sobre el altar. En cuanto comenzó el holocausto,
Comenzaron también los cantos al Señor y el toque de trompeta acompañado de los instrumentos musicales de David, rey de Israel. Toda la asamblea permaneció postrada hasta que terminó el holocausto, mientras los cantores entonaban los cantos y los trompetistas hacían resonar sus instrumentos. Cuando terminaron de ofrecer el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se pusieron para adorar al Señor. El rey Ezequías y los jefes les ordenaron a los levitas que cantaran al Señor las alabanzas que David y Asaf el vidente habían compuesto. Los levitas lo hicieron con alegría y se postraron en adoración. Luego Ezequías dijo: ahora que ustedes se han consagrado al Señor, acérquense y preséntenle en su templo los sacrificios y la ofrenda de acción de gracia. Así que la asamblea llevó 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos para ofrecerlos en holocausto al Señor. También se consagraron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Pero como los sacerdotes eran pocos y no podían desollar tantos animales, sus parientes levitas tuvieron que ayudarlos para terminar el trabajo, a fin de que los otros sacerdotes pudieran purificarse, pues los levitas habían sido más diligentes en purificarse que los sacerdotes. Se ofrecieron mucho holocausto, además de la gracia de los sacrificios de comunión y de las libaciones para cada holocausto. Así fue como se restableció el culto en el templo del Señor. Y Ezequías y todo el pueblo se regocijaron de que Dios hubiera preparado al pueblo para hacerlo todo con rapidez. Ezequías escribió cartas a todo Israel y Judá, incluyendo las tribus de Efraín y Manasés, y se las envió para que acudieran al templo del Señor en Jerusalén a celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. El rey, los jefes y toda la asamblea habían decidido celebrar la Pascua en el mes segundo. No pudieron hacerlo en la fecha correspondiente, porque muchos de los sacerdotes aún no se habían purificado y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Como la propuesta les agradó al rey y a la asamblea, acordaron pregonar por todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, que todos debían acudir a Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel, pues muchos no la celebraban como está prescrito. Los mensajeros salieron por todo Israel y Judá con las cartas del rey y de sus oficiales, y de acuerdo con la orden del rey iban proclamando: Israelitas, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva al remanente de ustedes que escapó del poder de los reyes de Asiria. No sean como sus antepasados, ni como sus hermanos, que se rebelaron contra el Señor, Dios de sus antepasados. Por eso Él los convirtió en objeto de burla, como ahora lo pueden ver. No sean tercos como sus antepasados. Sométanse al Señor y entren en su santuario que Él consagró para siempre. Sirvan al Señor su Dios para que Él retire su ardiente ira. Si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con benevolencia por aquellos que los tienen cautivos y podrán regresar a esta tierra. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Los mensajeros recorrieron toda la región de Efraín y Manasés de ciudad en ciudad, hasta llegar a la región de Zabulón. Pero todos se reían y se burlaban de ellos. No obstante, algunos de las tribus de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. También los habitantes de Judá, movidos por Dios, cumplieron unánimes la orden del rey y de los jefes, conforme a la palabra del Señor. En el mes segundo, una inmensa muchedumbre se reunió en Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Quitaron los altares que había en Jerusalén y los altares donde se quemaban incienso y los arrojaron al arroyo del Cedrón. El día 14 del mes segundo celebraron la Pascua. Los sacerdotes y los levitas compungidos se purificaron y llevaron holocaustos al templo del Señor, después de lo cual ocuparon sus respectivos puestos, conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios. Los levitas entregaban la sangre a los sacerdotes y estos la rociaban. Como muchos de la asamblea no se habían purificado para
consagrarlos al Señor, los levitas tuvieron que matar por ellos los corderos de la Pascua. En efecto, mucha gente de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Zabulón participó de la comida pascual sin haberse purificado, con lo que transgredieron lo prescrito. Pero Ezequías oró así a favor de ellos: perdona, buen Dios, a todo el que se ha empeñado de todo corazón en buscarte a ti, Señor, Dios de sus antepasados, aunque no se hayan purificado según las normas de santidad. Y el Señor escuchó a Ezequías y perdonó al pueblo. Los israelitas que se encontraban en Jerusalén celebraron con mucho gozo y durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura. Los levitas y los sacerdotes alababan al Señor todos los días y se entonaban cantos al son de sus instrumentos musicales. Y Ezequías felicitó a los levitas que habían tenido una buena disposición para servir al Señor. Durante 7 días celebraron la fiesta y participaron de la comida pascual, ofreciendo sacrificios de comunión y alabando al Señor, Dios de sus antepasados. Pero toda la asamblea acordó prolongar la fiesta 7 días más, y llenos de gozo celebraron esos 7 días. Ezequías, rey de Judá, le obsequió a la asamblea 1000 bueyes y 7000 ovejas, y también los jefes regalaron 1000 bueyes y 10,000 ovejas, y muchos más sacerdotes se purificaron. Toda la asamblea de Judá estaba alegre, lo mismo que todos los sacerdotes, levitas y extranjeros que habían llegado de Israel, así como los que vivían en Judá. Desde la época de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no se había celebrado en Jerusalén una fiesta tan alegre. Después los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y el Señor los escuchó. Su oración llegó hasta el cielo, el santo lugar donde Dios habita. Bendito Dios, te agradecemos en esta mañana por la oportunidad que nos has dado, Señor, de pasar estos minutos aquí leyendo tu palabra, esperando que ella haga efecto en nuestra vida, Señor. Ella es nuestro alimento, ella es la que nos purifica también. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta tu palabra. Inclina nuestro corazón hacia ella siempre, Señor. Lo rogamos, Padre amado. Encomendamos también este día que estamos comenzando nuestras actividades. Que todo lo que hagamos, digamos y pensemos sea para tu honra y para tu gloria, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.